Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos centramos en un tema bastante turbio, ¿eh? Vamos a intentar desentrañar la compleja red de corrupción política en Colombia, particularmente durante la era Duque. Nuestro material de origen para esta inmersión es un análisis bastante apasionado de un comentarista colombiano. Y sí, hay que decirlo, tiene un sesgo evidente contra Duque y la derecha política. Pero bueno, no nos dejemos llevar por eso, ¿verdad? Lo importante es extraer los datos clave, los detalles jugosos y presentarlos a ustedes. Porque al final los escándalos de corrupción no son nada nuevo en la política colombiana, lamentablemente. Y en este caso en particular, los nombres que más resuenan son los de Mario Castaño y Susana Correa. Castaño, si no me equivoco, era un senador que terminó condenado por corrupción. Lo curioso es que falleció en circunstancias, digamos, un tanto sospechosas mientras estaba bajo custodia. El analista incluso sugiere que su muerte podría estar relacionada con información comprometedora que tenía en su poder. Exacto. Y para que te hagas una idea de la magnitud del escándalo, el analista revela que incluso su propia madre podría estar implicada. Eso sí que es fuerte. Bueno, y en esta historia también aparece un personaje al que llaman el hombre del maletín. Hablamos de Juan Carlos Martínez, mano derecha de Castaño, y testigo clave en este caso. Su testimonio destapa un supuesto sistema de sobornos que involucra a nada más y nada menos que Susana Correa. Recordemos que ella era la directora del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Duque. Sí, el testimonio de Martínez es demoledor. Afirma que Correa utilizaba contratos gubernamentales para básicamente canalizar millones de pesos a Castaño y a otros congresistas. ¿Y para qué? Supuestamente para asegurarse sus votos a favor de las iniciativas de Duque. O sea, si esto es cierto, estaríamos hablando de un uso indebido, por decirlo suavemente, del dinero de los contribuyentes. El analista está que echa humo. Critica con vehemencia cómo estos fondos, que deberían ir destinados al bienestar social, terminaron, supuestamente, llenando los bolsillos de políticos corruptos. Y lo interesante es que el analista conecta este caso con la situación política actual en Colombia. Establece un paralelismo entre la corrupción durante el gobierno de Duque y la oposición que enfrenta ahora mismo Gustavo Petro, su sucesor. Lo curioso es que varios de los congresistas que se oponen a Petro son los mismos que estaban implicados en el escándalo con Castaño y Correa. Es como si la historia se repitiera, ¿no? El analista, para ilustrar la desfachatez con la que se manejaba este supuesto esquema, describe una escena que, de ser cierta, es para flipar. Dice que en una reunión, Correa le pregunta directamente a Castaño, ¿cuánto te debemos? Y, según Martínez, Correa utilizaba un mecanismo bastante complejo para mover los fondos de manera discreta. Hablamos de los famosos contratos interadministrativos con Proyectos Quindio, una empresa estatal. Parece que este tipo de contratos le permitía eludir las leyes de contratación habituales. Un sistema a medida para, digamos, facilitar las cosas. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de la trama, el analista menciona que la supuesta deuda con Castaño ascendía a la friolera de 20.000 millones de pesos. Y eso solo con él. La cifra total que se les debía a los amigos, según el testimonio de Martínez, alcanzaba los 60.000 millones. Una barbaridad. Cifras que nos llevan a pensar en la Comisión Cuarta del Senado, ¿no? La que se encarga de supervisar el presupuesto nacional. El analista argumenta que este entramado de corrupción habría permitido a ciertos congresistas influir en decisiones financieras clave para todo el país y, claro, beneficiarse a sí mismos y a sus aliados en el proceso. Lo que me sorprende es que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, Correa no ha tenido que enfrentarse a ninguna consecuencia legal hasta ahora. Esto, como es lógico, alimenta la indignación del analista, que habla de un posible encubrimiento por parte de los medios y de la clase dirigente de derecha. Sí, la impunidad es un tema que siempre genera polémica. Y por si fuera poco, el testimonio de Martínez también salpica a otros congresistas, mencionándolos directamente por su nombre. Hablamos de Juan Sammy Merec, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos. Y lo más inquietante es que estos individuos siguen en activo en la política colombiana. Algunos incluso se han convertido en fejos opositores al gobierno de Petro. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Podría haber alguna conexión con los escándalos de corrupción del pasado? Preguntas que sin duda merecen ser investigadas. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Por ahora, lo que nos queda claro es que este caso es solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción mucho más profundo. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, protegernos de la manipulación política y discernir la verdad en un mundo saturado de información? Una pregunta que nos interpela a todos, sin duda. Pero bueno, eso lo dejaremos para la siguiente parte de esta inversión. No se la pierdan, porque vamos a seguir profundizando en este turbio asunto. Hasta pronto. Y lo que a mí me llama la atención es que no se trata solo de que estos congresistas se enriquecieran personalmente. Según el analista, utilizaban este esquema
para influir en decisiones clave que afectaban a todo el país. Claro, porque recordemos que estamos hablando de la Comisión Cuarta del Senado, la que maneja el presupuesto nacional. Si esto es cierto, la cosa va mucho más allá del simple robo. Exactamente. Y si nos fijamos en cómo funcionaba el esquema, es curioso cómo se utilizaban empresas estatales como Proyectos Quindío para canalizar los fondos. El analista dice que este tipo de contratos interadministrativos permitía eludir los controles y mover el dinero con mucha más discreción. O sea, recursos públicos que deberían ir destinados al beneficio de todos terminaban utilizándose para otros fines. El analista lo llama robo y saqueo de las arcas del Estado y no se queda corto. Y lo curioso es que el analista no solo señala la supuesta corrupción durante el gobierno de Duque, sino que también critica a algunos medios de comunicación. Dice que ciertos medios de derecha habrían encubierto estos escándalos durante años, y ahora casualmente sacan a la luz esta información justo cuando Petro está en el poder. Una estrategia para desestabilizar al gobierno actual. El analista parece creer que sí. Dice que estos medios tienen una agenda política clara y que la están usando para atacar a Petro. Es una hipótesis que nos lleva a cuestionarnos el papel de los medios en la política, ¿no? ¿Realmente están actuando con imparcialidad? El analista presenta unas fotos que dan mucho que pensar. Se ve a algunos de los congresistas implicados en el escándalo celebrando el hundimiento de una ley clave para Petro. Uno de ellos, Juan Sami Merek, incluso aparece levantando el pulgar en señal de victoria. Imágenes que, sin duda, generan muchas preguntas. ¿Esta oposición a Petro es realmente legítima o se basa en intereses personales? ¿Están tratando de protegerse a sí mismos? El analista tiene claro que la corrupción es la raíz de la oposición que enfrenta a Petro. Dice que estos congresistas, acostumbrados a los beneficios del pasado, no están dispuestos a perder sus privilegios. Lo interesante de este análisis, más allá de las conclusiones a las que llega, es que nos invita a ser críticos con la información. Hay que analizar las fuentes, considerar los sesgos y buscar diferentes perspectivas para entender la complejidad de la política. Totalmente de acuerdo. No podemos dejarnos llevar por la indignación o la pasión sin antes contrastar la información. Es que si seguimos esa línea de pensamiento, tiene sentido que haya tanta resistencia a las reformas de Petro. Lo que plantea el analista es que al intentar combatir la corrupción, Petro se ha ganado la enemistad de aquellos que se beneficiaban de ella. La ironía es que algunos de los congresistas que ahora se las dan de paladines de la moral, criticando a Petro por cualquier cosa, son los mismos que podrían estar metidos en estos escándalos. Exacto, es como si utilizaran la lucha contra la corrupción como un arma para atacar a sus oponentes, mientras que ellos mismos podrían haber hecho lo mismo en el pasado. Un juego peligroso que al final perjudica a la democracia y la confianza de la gente. Y aquí es donde nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser críticos. No podemos dejarnos manipular. Totalmente. Hay que analizar la información, buscar diferentes perspectivas, no dejarnos llevar por la pasión sin contrastar lo que nos dicen. Este caso nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llega esta red de corrupción? ¿Hay más gente poderosa involucrada? ¿Se hará justicia o todo quedará impune? Solo el tiempo y las investigaciones nos lo dirán. Lo que sí podemos hacer es mantenernos alerta, seguir cuestionando y exigiendo transparencia. Sin duda. La corrupción es un problema complejo que requiere que todos estemos atentos y no la dejemos normalizar. Y si te interesa profundizar en este tema, te recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Ahí encontrarás más análisis sobre la política colombiana.